Buenas noches, muy buenas noches a todo el que se ha conectado para esta transmisión digital de la primera semana de junio de 2020. Sí, así se va de rápido el tiempo, pero estamos contentos porque Dios nos da el gran privilegio de poder compartir la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, para nutrir nuestra alma, para tener un verdadero banquete en nuestro interior. Con este mensaje que tenemos esta noche, estamos en el libro de Gálatas, el libro de la independencia, la proclamación de la independencia. ¿Independencia de qué? Independencia de ser ahora libres, porque el que está en Cristo es libre. Y Pablo está surcando por todo el imperio romano llevando ese mensaje de libertad. Y aquí en Gálatas está realmente predicando con mucha fuerza contra la religión. La salvación es por fe, no por obras. Las obras confirman nuestra fe, qué bueno, pero no ganan nuestra salvación. Y él está teniendo muchos problemas porque los judíos, algunos sinceros que se han convertido a Cristo, los judaizantes se les llama, están exigiendo que para tener a Cristo primero tienes que hacerte judío, para las personas que no son judías, y seguir los rituales judíos. Y Pablo está totalmente en contra. La salvación no requiere mérito alguno. Es un regalo de Dios que Él nos da a nosotros basado en lo que Él hace. Nosotros realmente no podríamos hacer nada. Somos pecadores que nunca terminaríamos con el pecado, nunca podríamos desalojar el pecado. Él lo tiene que hacer y Él lo hace de una manera preciosa, haciendo que Cristo habite en nuestro corazón y sea nuestro Salvador y sea el Señor de nuestras vidas. Bueno, pues podría yo preguntar si hay algunos comentarios esta noche, si hay algunas citas o preguntas que tuvieran de la palabra de Dios, pero pues estamos en digital y las sillas no tienen preguntas. Pero a lo mejor tú tienes preguntas, tú puedes escribirme y decirme tengo esta o aquella pregunta, y con mucho gusto. Me acuerdo que una persona hace un par de días me habló con varias preguntas sobre la Pascua, sobre Herodes matando a los niños en Belén, los niños que tenían menos de 2 años, etc. Entonces sí puede haber preguntas, seguro que las hay, y aquí estamos para contestar, porque Dios no es un Dios de confusión. Sí hay algunos pasajes difíciles, ciertamente en la Biblia, pero Dios nos da que entendamos el mensaje básico de la Biblia. Por ejemplo, aquí en el libro de Segunda de Pedro, que realmente lo acabo de leer en esta mañana, o ayer más bien, Segunda de Pedro, en el capítulo 3, el versículo, déjame ver, capítulo 3 de Segunda de Pedro, en el versículo 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La palabra de Dios, la Biblia, Dios no la dio para que la leamos, digiramos, para que la estudiemos, para que la practiquemos. Ciertamente podría haber algunas cosas un poco más profundas que otras, pero Dios quiere que la asimilemos totalmente y poco a poco con el estudio de la Biblia tú tendrás todo esto para tu alma. Y estamos en este libro de Gálatas, precisamente hablando de un tema muy importante. La salvación es por fe en el Señor Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos tenido ya 3 estudios de este libro de Gálatas. Hoy entramos en el capítulo 2 y el estudio se llama Pablo reconocido. Pablo reconocido. Estábamos todo en el capítulo 1 hablando de que Pablo se tiene que defender de todos estos judíos que lo están fuertemente acusando de que él no es apóstol. Él no fue de los 12, él no anduvo con Cristo y por lo tanto pues no es apóstol. Y 2, su mensaje no es el mensaje correcto. Él no está predicando lo que están predicando los apóstoles allá en Jerusalén, Pedro, Juan. Y él se defiende nuevamente aquí en este capítulo 2, como lo hizo en todo el capítulo 1. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé una linda enseñanza, poderosa bendición a nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta noche de darnos el privilegio de estudiar tu palabra, el libro de Gálatas. Te pedimos, Señor, que sea de mucha bendición para nuestra alma, que las personas se conecten, que puedan nutrirse con la palabra de Dios y seguir aprendiendo doctrina bíblica que van a poner además en práctica en sus propias vidas. Gracias, Padre, te pedimos por todas las personas que están sufriendo en estos momentos, ya sea desde el punto de vista de salud en el grupo, que sí hay varios, y desde el grupo de vista económico también, que todo este virus ha causado que tengamos pues fuertes problemas económicos. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pablo tiene que defenderse. Él sí es apóstol. Fue llamado directamente por Jesús, por Cristo, allí apareciéndosele en el camino a Damasco. ¿Te acuerdas de eso? Y lo está comisionando para que predique el evangelio. Y además el mensaje que él trae lo ha recibido directamente de Dios. Eso es lo que vamos a seguir hablando en esta noche. Podemos ver aquí en Gálatas, en el capítulo 1, que fue lo que vimos la semana pasada, que es muy importante. Dice el versículo 11 del capítulo 1, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él fue comisionado directamente por Jesucristo para predicar el evangelio. Y después en el versículo dice aquí que dice en el versículo 19,
no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vamos a ver que el evangelio que te está predicando Pablo lo recibió directamente de Jesucristo. Cuando él fue la primera vez a Jerusalén, estuvo solamente 15 días, dice el versículo 18 del capítulo 1. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En 15 días no, él iba a estar tomando enseñanza de Pedro acerca del Evangelio. El Evangelio ya lo traía él. Es más, en este capítulo 2 vamos a ver con mucha fuerza que él trae el Evangelio y ese Evangelio es el mismo que están predicando los apóstoles en Jerusalén. Vamos a ver el capítulo 2, versículos 1 al 10. Pablo, reconocido como apóstol. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra voluntad, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedí a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, cuando vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo quiere defender su posición como apóstol. Pablo quiere defender su predicación de salvación estrictamente por gracia, sin la ayuda de las obras. Pero bueno, hemos sabido que Satanás, el enemigo de Dios, siempre está tratando de desviar, de confundir, de entorpecer el mensaje que tiene Dios. Jesús ya lo había advertido en la parábola del trigo y la cizaña, allá en Mateo capítulo 13. El sembrador sembró el trigo y en la noche vino el enemigo y sembró cizaña al mismo tiempo. Y cada vez que se siembra la palabra, Satanás siembra también juntamente cizaña. Personas que realmente no son cristianas y predican, confunden a los que realmente son cristianos.
Nos acordamos que la semana pasada dijimos que en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ellos fueron al territorio de Galacia. Y allí en Galacia, pues fundaron pequeños grupos en las diferentes ciudades: Iconio, Listra, Derbe, Berea y en Antioquía de Pisidia. Y en esas pues hubo muy buena respuesta. Muchas personas vinieron al conocimiento personal de Cristo Jesús, teniendo la salvación por gracia, no por obras. Y entonces ellos, al regresar con los cristianos a Antioquía, acá en la ciudad al norte de Jerusalén, en donde ya era el centro del cristianismo, pues dieron un gran reporte del viaje que tuvieron Pablo y Bernabé en ese primer viaje misionero. Estaban muy contentos de lo que estaba pasando allá con todos los cristianos nuevos en los grupos del territorio de Galacia. Pero oyeron como los judaizantes, grupos de judíos que exigían que para tener a Cristo primero tenías que ser judío y después tener a Cristo en tu corazón. Y ellos entonces estaban confundiendo a la gente allá en Galacia. Se enteró de esto Pablo y él tuvo que escribir una carta, que es la carta a los Gálatas. Esta carta precisamente que estamos desglosando en estos estudios. Yo podría decir que esta es la primera carta que Pablo escribe de las 13 cartas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. La cizaña había entrado en el grupo de Galacia. Pablo tuvo que luchar constantemente contra los falsos profetas, contra los falsos maestros que enseñaban doctrina equivocada, confundían a los nuevos cristianos, y tenía Pablo que luchar fuertemente para tratar de mantener la sana doctrina. Claro que atrás de todo esto está el enemigo. Siempre lo ha hecho aún en nuestros días, con tantas religiones que tenemos, religiones que te exigen obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, el sábado tienes que ir a la sinagoga, el domingo tienes que ir a la iglesia y tienes que hacer esto y lo otro. Mandamientos de hombres y no lo que dice Dios. Como dice Mateo capítulo 15, creo que es el versículo, Mateo capítulo 15, déjame ver, dice así, Mateo 15, este pueblo, Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, el pueblo judío, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ha pasado a través de los siglos. Hoy mismo hay tantas religiones. Dios no quiere una religión. Dios quiere una relación. Una relación que tú tengas directamente con Dios a través de un libro precioso que se llama la Biblia. Y ahí tiene Dios todo lo que Él quiere que tú sepas, sigas, lo conozcas y obedezcas. Y Pablo está luchando por esto. Señores, no necesitamos obras exteriores, necesitamos actitudes interiores. ¿Sí? Son los falsos maestros que están contaminando al rebaño. Pablo también lo había dicho allí en Hechos, en el capítulo 20, cuando estuvo con los efesios, dice la palabra de Dios, Hechos, capítulo 20, en el versículo 28.
Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, le dice Pablo a los efesios, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Él había enseñado la doctrina que Dios le había dado que enseñase, y había muchos falsos maestros que estaban confundiendo el rebaño. Bueno, pues en esta ocasión, en este capítulo 2, Pablo tiene que ir a Jerusalén para explicar qué es lo que él está haciendo. Vamos a ver que él no va a Jerusalén para recibir aprobación o recibir corrección de los apóstoles que están en Jerusalén, sino para que sea reconocido su mensaje, su posición, y que pueda él ampliamente decir por todos lados que lo que él está predicando y lo que los apóstoles, columnas del Evangelio allá en Jerusalén están predicando, es lo mismo. Este viaje pues a Jerusalén es muy importante. Y dice aquí el primer versículo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Al decir subí otra vez a Jerusalén, quiere decir que él ya había ido a Jerusalén. Claro, lo vimos en el capítulo 1 de Gálatas, que él fue a Jerusalén y estuvo con Pedro 15 días. ¿Te acuerdas que ya lo mencioné hace unos minutos? En el capítulo 1, versículo 18. Este podría ser el segundo, no, el tercer viaje de Pablo a Jerusalén. El segundo viaje, que no tiene nada que ver con la misión apostólica, se llevó a cabo para llevar ofrendas, para llevar trigo, para llevar recursos a Jerusalén, a los pobres de Jerusalén. Eso lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 11, Hechos, capítulo 11, en el versículo 27. En aquellos días, dice Hechos 11, 27, en aquellos días, déjame ver dónde está. Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de el César Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos de Jerusalén por mano de Bernabé y Saulo. Entonces este sería el tercer viaje misionero después de 14 años. Nos acordamos que su conversión había sido todavía 3 años atrás. Entonces estamos hablando de que Pablo con Bernabé suben esta vez a Jerusalén después de 17 años de que Pablo recibió a Cristo como el Salvador personal de su vida. Nos acordamos que cuando él
encontró a Cristo, o Cristo lo buscó en el camino a Damasco, y él empezó allí mismo en Damasco a predicar fuertemente el Evangelio de Cristo. Hechos 9:20 dice: enseguida hablaba Pablo de Cristo, ¿sí? Bueno, tuvo que irse de Damasco y por 3 años dice que fue a Arabia y ahí a estudiar lo que él sabía como buen fariseo que era, el Antiguo Testamento, y conciliarlo con la realidad de que Cristo, el Mesías, ya había llegado. Y él estuvo conciliando todo esto. Allí recibió revelación de Dios acerca del Evangelio que él iba a predicar. Y por eso dice en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, nadie me lo enseñó. Pues yo ni lo recibí, es versículo 11 y versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces él con Bernabé, después de haber estado ya predicando por 17 años, 3 de estudio intenso y de predicación allí en Damasco, y 14 que estuvo primera visita a Jerusalén y allí en Antioquía, más el viaje misionero que hizo con Bernabé a través del territorio de Galacia, ha estado predicando por 17 años y sube a Jerusalén con su mensaje. Pablo, ese mensaje que tú estás diciendo está mal. Las personas que tengan que recibir a Cristo tienen primero que ser judíos. Por favor, entiende bien eso. Y él dice que no es así. Muchos dicen que este viaje que se está mencionando aquí en el capítulo 2, visita a Jerusalén, coincide con el concilio de Jerusalén, en donde pues se sientan todos a resolver este problema. ¿Debemos nosotros exigir a los no judíos que se hagan judíos para que reciban después a Cristo? ¿O debemos predicar el evangelio de la gracia de Dios a los no judíos sin tener que exigirles que sean judíos? Y Pablo contundentemente tiene la respuesta de que todas estas personas que no son judías, no hay que hacerlas judías para que tengan a Cristo, porque no es por obras el evangelio, sino nada más por la fe en Jesucristo. Y él va con esos 17 años ya de experiencia en el mensaje que él está dando por todos lados, a discutirlo, a llegar a una solución conjunta, coordinada, oficial de cuál es el evangelio que se está predicando por todos lados. Entonces tenemos que ir a Hechos, por unos segundos, a Hechos capítulo 15, en donde vemos que si esta visita a Jerusalén fue igual que el concilio que se llamó en Jerusalén para que todos se juntaran y decidieran, pues entonces es importante ver qué dice Hechos 15. Vamos a ver 4 cosas aquí en este pasaje de Gálatas capítulo 2, del 1 al 10, y el primero es precisamente ampliar su visita a Jerusalén, que está muy ligada con Hechos 15. Hechos 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos,
a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, de los no judíos, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Señores, hemos estado predicando el Evangelio de Dios, la buena nueva de que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Lo hemos hecho por muchas de las ciudades no judías allá en Galacia. Por favor, no me vengan de que ahora tenemos que hacer a todas esas personas de Galacia judíos para que puedan tener a Cristo. Ellos ni siquiera saben nada del judaísmo. Nosotros que somos judíos, pues nunca hemos podido realmente cumplir con todas las ordenanzas de los judíos, y ahora a los no judíos le estamos exigiendo que ellos tengan que hacerlo. Por favor, Gálatas 2, versículo 16. No, señores. Y entonces dice Hechos capítulo 15, versículo 5, continuando con la lectura de este capítulo 15, que dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eran cristianos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y aquí estaba el problema. Señores, ¿qué vamos a hacer? Creo que es bastante claro el Evangelio, pero tenemos que ponerle sello, tenemos que hacerlo oficial. Por tanto, Hechos 15:5, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Bueno, ahí mismo en el siguiente versículo, Pedro, que era un súper judío, les explica que: señores, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Entonces él está a favor de que, señores, pues es muy sencillo, los gentiles también pueden recibir a Cristo y no tenemos que hacerlos judíos. Versículo 9, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos no judíos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Bueno, pues aquí en este concilio se acuerda que realmente no se va a exigir a que tienes que ser judío para después ser cristiano, ¿sí? Tú puedes leer este capítulo, que es muy importante, porque al acordar todos que realmente no va a ser así, se hace que haya una carta oficial que se llevará a todos estos lugares, todos estos grupos de cristianos no judíos, y se les dirá que no tienen que hacerse judío como se está predicando por algunos. Hechos 15, versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles, salud, por cuanto hemos oído que han salido de nosotros algunos a los cuales no dimos orden, porque iban diciendo que iban de parte de los apóstoles. No
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones entre vosotros con Pablo y Bernabé, hombres que han expuesto su vida en el nombre de Jesucristo, y enviarlos. El Espíritu Santo, versículo 28, no imponeros ninguna carga más que lo necesario. Entonces, no, señores, ustedes no tienen que hacerse judíos. Bueno, Pablo, que en esa visita quería que quedara bien claro que para callar a los judaizantes y decir que efectivamente él tenía el mensaje correcto, que no se lo habían enseñado los apóstoles, sino que él lo había recibido por la revelación de Jesucristo, mientras los apóstoles lo habían recibido por comunicación de Cristo mismo cuando él estuvo en la tierra. Esa fue el objetivo principal de la visita a Jerusalén. Ese es el número 1, la visita a Jerusalén. Pero número 2, la compañía que él llevó. Versículos 3 al versículo 5, que dice, más, bueno, ahí mismo en el capítulo 2, en ese primer versículo, subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y nos vamos al versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Pablo había hecho algo muy importante. Él había hecho que Tito los acompañara en su visita a Jerusalén. Una persona precisamente de esas que él había traído a los pies de Cristo y que no era judío. Él era griego, bueno, era no judío. Y entonces llega a Jerusalén y dice, él no se le va a obligar a que se circuncide para ser cristiano. No lo voy a permitir, yo no voy a tener que meterlo, a esclavizarlo a una religión cuando él puede ir directamente a Cristo. Y es lo que dice el versículo 4. No fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad en Cristo. Libertad, ahora te puedo seguir a Cristo sin rituales. Ahora puedo seguir a Cristo sin 50 ceremoniales exteriores que realmente, pues exteriormente pueden valer algo, pero no tienen ningún valor internamente. Yo puedo ser libre para seguir a Cristo. No quiero esclavizarme a la religión para reducirnos a esclavitud. Tenemos libertad, ellos quieren reducirnos a esclavitud. No voy a permitir que Tito sea circuncidado. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Que efectivamente se aceptó a Tito como un verdadero cristiano, que lo llevó a ser discípulo de Pablo y después gran amigo de Pablo, predicando por el Imperio Romano, y no se tuvo que circuncidar ni seguir la ley de Moisés, la religión judía. Y él fue muy fuerte en eso, en esa visita. Era importantísimo, era precisamente el resultado vivo de lo que se estaba predicando, ¿sí? Vamos a ver Tito, capítulo 1, versículo 4. Tito, capítulo 1, versículo 4.
A Tito, es la carta a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te lo mandé. Él iba a ser un predicador allá, formando grupos en la isla de Creta. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo de vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Dónde está lo que dice de Tito? ¿O lo tengo yo mal? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Él usa a Tito como mensajero para llevar la primera carta a los Corintios. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que le habéis sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto. Él era una persona no judía que está trabajando intensamente con Pablo en el Evangelio entre todos estos grupos no judíos. Bueno, pues Tito entonces es aceptado por los apóstoles allí en Jerusalén, sabiendo que no va a seguir ninguno de los ritos de los judíos y no va a claudicar ante la presión tremenda de los que quieren que se judaice, a los cuales ni por un momento, dice Gálatas capítulo 2, versículo 5, a los cuales ni por un momento acordamos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Sí, pues él quería que realmente no siguiéramos ritos exteriores que a veces nos hace sentir muy bien, pero contradicen lo que tenemos que tener por dentro. Dios no quiere que tengamos nada más actos exteriores. Él quiere un corazón realmente para Dios. Por eso les dice a los judíos mismos, a los fariseos, allá en Mateo capítulo 5, en el versículo 25, ¿habéis oído a los antiguos? No mataréis, pero yo os digo que si odias a tu hermano, tú ya mataste. Entonces es importante lo que está en el corazón, no lo que haces afuera. Puedes odiarlo todo, pero como no lo matas, pues está bien. No, Señor, si odias, ya lo estás matando. Y eso es lo que se está predicando. El Evangelio del Señor es algo interno del corazón, no actos exteriores religiosos que no nos llevan a ningún cambio. Esto es lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas. Señores, yo le estuve predicando a ustedes y van a regresar otra vez a las cosas ceremoniales exteriores, nada más. Capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 2 y en el versículo 3. He aquí, dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado entonces a guardar toda la ley. ¿Tú quieres seguir el camino de la ley? En que en nuestro caso son los 10 mandamientos y también para los judíos. Bueno, pues entonces tienes que seguirlos al pie de la letra, no puedes fallar nada. Es un camino equivocado porque ciertamente vas a fallar, ciertamente vas a estar frustrado, ciertamente vas a estar descalificado. El camino de la ley no
es el camino que Dios quiere, el camino de la fe, en donde Cristo te regala el cielo, basado en lo que Él hizo en la cruz. Ellos habían aceptado eso. Capítulo 5, versículo 1, ahí de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, si quieres circuncidarte, pues la verdad no te va a ayudar en nada. Versículo 4, de ahí de Gálatas 5. ¿De Cristo os desligasteis? Los que por la ley os justificáis, pues de la gracia habéis caído entonces, ¿sí? Entonces hay que seguir la ley. Y maldito todo aquel que sigue la ley para hacer todas las cosas que están en ellas. Maldito porque no va a poder. Nadie puede con los 10 mandamientos, ni con el primero. Entonces no es seguir la ley, no es guardar los 10 mandamientos, que Dios no me los dio porque yo nunca los podré seguir. Él no me los dio para que yo los siguiera, sino para que comprendiera el estándar de Dios y viera que yo necesito un Salvador, que me salve, porque yo no voy a poder llegar a ese estándar. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo con tanta fuerza está predicando. Y eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que tienes que entender tú. Dios quiere tener una relación contigo directa, en donde tú por fe aceptas a Cristo y Él pone en tu corazón el poder seguir las cosas que Él quiere. Y no tratar de hacerlas tú, porque tú no lo podrás hacer. Ay, ojalá y eso esté claro, aunque vamos a seguir con este Gálatas y él lo va a recalcar todo el libro. Entonces, por eso llevó él a Tito, para que entendieran que él no tenía que seguir esos ritos exteriores y sí ser cristiano. Entonces, número 2, la compañía. ¿Ok? Porque realmente, si tú quieres tener la libertad de Cristo, tienes que desligarte de la ley. Cualquiera que vulgare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de toda. ¿Ah? Si tú matas a una persona y el juez te dice, pues estás mal, tú dices, no, yo maté, pero yo hice todas estas cosas buenas, que en la balanza pues borran esto. No, Señor, no es así. Entonces no es seguir la ley, es realmente entregarte a Cristo para que Él en su gracia te regale la salvación y después ponga en ti señales de salvación, como son las buenas obras que Él hace y las pone en tu vida para que las hagas, como señal de salvación, no para que ganes la salvación. Bueno, pues la tercera cosa que vemos aquí en este pasaje de Gálatas, capítulo 2, son los siguientes versículos, que son los versículos 6 al 9. La comisión. Vimos la visita, vimos la compañía que trajo y ahora vemos la comisión de Pablo. Versículo 6 del capítulo 2. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Ellos no vinieron, yo no vine aquí para recibir aprobación de ellos o para presentar mi evangelio ante ellos y decir, oh, está bien, está mal, corrígeme. No, yo lo recibí de Dios, sino que yo lo presento a ellos para ver qué piensan ellos y a ver si estamos de acuerdo. Pero yo estoy muy firme en lo que yo estoy predicando. Acuérdate que en el versículo 2 dice, para no correr en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que yo predico entre los gentiles. Para tener un acuerdo, para estar en privado, él se junta con los líderes del grupo en Jerusalén
y les expone, señores, esto es lo que yo estoy predicando. Y yo quiero saber si ustedes, pues yo quiero asumir que estamos predicando lo mismo. Entonces ahora en el versículo 6 dice, pues ellos a mí no me comunicaron nada nuevo. Antes, por el contrario, ellos ven lo que Pablo está predicando. Como antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Aquí circuncisión quiere decir judío. A Pedro se le encomendó el predicar entre los judíos, a mí se me ha dado el predicar entre los no judíos. El que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, ellos reconocen que Pablo realmente sí es uno de ellos. Él está en armonía con los pilares de la iglesia. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ellos a los judíos. Queda bien claro que lo que Pablo y Bernabé están predicando entre el pueblo no judío, allá en Galacia, y después irán a otras tierras, e inclusive hasta Europa y a Grecia, y van a estar predicando el evangelio de la gracia de Dios, no el evangelio de las obras. Y hubo acuerdo entre ellos, sí, estamos predicando lo mismo, perfecto. Aprobaron lo que Pablo predicaba, no que Pablo necesitase aprobación, o más bien necesitaba reconocimiento, para que los que estaban allá afuera no estuvieran diciendo que Pablo no tenía autoridad para predicar eso. Y podía decir, señores, estamos predicando lo mismo, estamos en acuerdo. También aquí en Jerusalén se está predicando lo mismo con los judíos, de que el judaísmo no es lo importante. Lo importante es el tener a Cristo en tu corazón y recibirlo por gracia, sin necesidad de las obras. Entonces, lo único que iba a ser diferente es que Pablo y Bernabé iban a estar predicando entre los gentiles, entre los no judíos. Y los otros apóstoles iban a estar predicando a los judíos, pero ya iban a estar predicando lo mismo. Y eso fue lo que decidieron ahí en ese capítulo 15 de Hechos, el concilio de Jerusalén, que es de lo que se trató esta visita, en donde así pues, Hechos 15:30, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo sido leída, se regocijaron por la consolación. Había armonía, había comunicación, había coordinación entre los líderes de la iglesia para que las personas judaizantes que decían que iban de parte de los judíos de Jerusalén, de parte de los apóstoles, y contradecían a Pablo, ahora podían decir, pues no sé, ya nos cacharon de que no estamos viniendo con la autoridad de Pedro y de Juan. Y lo que Pablo está predicando sí está ampliamente sellado por los apóstoles Pedro, Juan y Santiago, que era el que realmente tenía la fuerza en la iglesia de Jerusalén. Santiago, que no había sido apóstol, él era medio hermano de Jesús y se convirtió con otros hermanos de Jesús después de la muerte de Cristo. Él es el que escribe la epístola de Santiago aquí en la Biblia, así como el otro medio hermano, Judas, escribe la epístola
de Judas, que también la tenemos aquí en la Biblia, ¿sí? Entonces, pues la comisión ha sido dada, el reconocimiento de Pablo está dado, pero no importa, el pobre Pablo va a estar lidiando con esta situación de que va a ser siempre perseguido, blasfemado, rechazado, como un falso apóstol constantemente. Pero no le importa, él continuará llevando el evangelio por todo el imperio romano, lo cual pues ha sido maravilloso a través de los siglos, porque con todo el esfuerzo de Pablo, pues tú y yo no somos judíos. Hubiéramos acabado siendo judíos para recibir a Cristo. Y Pablo fue el que dijo, no, Señor, eso no es el evangelio de la gracia de Dios. Pablo, siendo reconocido ya oficialmente, que no lo necesitaba, pero lo necesitaba desde el punto de vista de callar a todas estas cosas que estaban entorpeciendo el precioso trabajo que él haría por todas estas regiones del Imperio Romano. Él fue a Tesalónica y él fue a Colosas, él fue a Filipos, él estuvo en Corinto, él fue a Grecia, bueno, por todos lados, inclusive después a Roma también. Se dice, porque ya no está ampliamente descrito aquí en la palabra de Dios, que después de haber sido apresado en el libro de Hechos, salió otra vez, después de Hechos 28, a sus viajes misioneros, queriendo él siempre llegar hasta España y quizá hasta Inglaterra. Sino él, los discípulos de él. Y el evangelio de la gracia de Dios se estaba firmemente instituyendo por todos lados. No que antes no lo fuera, el Antiguo Testamento lo describe ampliamente, pero ahora estaba siendo mucho más claramente predicado ante la realidad del Cristo que había venido muerto y resucitado por nosotros. Y la cuarta cosa que vemos en este pasaje del capítulo 2 es el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí estamos hablando de la practicalidad del evangelio. Lo que yo creo, yo lo pongo por obra, lo pongo en acción. El cristiano es bondadoso, el cristiano es generoso, el cristiano es no contencioso, es amable, es servil, está para servir a los demás. Y los que más necesitan son los pobres, que siempre los tendremos entre nosotros. Y Pablo dice, pues esto haré, y lo hizo. Él lee sus cartas, e inclusive su último viaje a Jerusalén llevaba también una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Él enseña a los cristianos a cooperar con las bendiciones materiales que Dios ha dado para que ellos den generosamente a la iglesia y a los necesitados, ¿sí? Y entonces la número 4 es el sello. Vayan, prediquen, lleven la palabra de Dios. El evangelio es gratis, no tienes que comprarlo, no tienes que de alguna manera ganártelo, no es gratis. Cristo ya lo pagó en la cruz, solo tienes que apropiártelo. Y esa apropiación trae como resultado el que tú hagas obras cristianas de una manera natural, como lo lógico a seguir. No que hagas obras cristianas para ganarte la salvación, para nada, nunca la ganarías, sino como resultado de una salvación que ya tienes. La salvación es gratis y es maravilloso
porque nos da la seguridad de vida eterna. Aún aquí en estos momentos tú puedes tener la amplia seguridad de la vida eterna. No porque vas a hacer esto o aquello, sino porque sencillamente aceptas lo que Cristo hizo en tu vida. Él pagó por tus pecados en la cruz para que tengas vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea en Él. Creer es tener, apropiártelo, hacerlo tuyo y recibes la vida eterna. Por eso dice Santiago, precisamente en su libro, en el capítulo 2, Santiago, capítulo 2, Santiago, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno me dirá, Santiago 2:18, ¿tú tienes fe y yo tengo obras? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras son las que se proyectan por tener yo la salvación que me regaló Cristo Jesús. Entonces, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, pues una buena nueva, lo que se está predicando, una buena nueva que el irse al cielo no es tan complicado como pareciera, que no tengo que hacer 1000 obras y después quizá tal vez a lo mejor no hice suficientes, me faltará alguna. ¿Qué hago? No lo sé porque nadie me dice cuántas son. A ver si tal vez a lo mejor pudiera ser. No sé si llegue. No, Señor. Cristo dice que es muy fácil tener la absoluta seguridad de vida eterna, apropiándote nada más de lo que pasó en la cruz, que Cristo hizo por ti. Quizá tú esta noche todavía no has completamente entendido que Él quiere ser el Salvador de tu vida, salvarte de que tú nunca podrás llegar al cielo por tu propio esfuerzo, de que tú nunca podrás cumplir los mandamientos de Dios, porque es un estándar al cual nunca podríamos llegar como pecadores. Él sencillamente quiere que aceptes gratuitamente lo que Él hizo en la cruz. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él paga por ti y quiere regalarte ese pago para que tú no tengas que pagar. Te extiende su gracia, el regalo de Dios, porque por gracia sois salvos. Esta noche yo quiero que tú tengas la convicción, la seguridad de salvación, para que si te mueres hoy, mañana o dentro de 50 años, tú te vayas al cielo. Basado en no las cosas que hiciste, porque no llegarías nunca, sino que Él pagó por ti en la cruz. Él quiere ser el Salvador, el Señor, el dueño de tu vida. Porque además de regalarte la vida eterna, Él te da también una vida abundante aquí en la tierra, siguiendo los preceptos que están en la palabra de Dios. Tener una vida gigantesca, a pesar de que este caminar es un valle de lágrimas, está terrible allá afuera, pero el cristiano puede tener una vida abundante.
Eso te lo ofrece Cristo. Y te lo ofrece hoy. Y te lo ofrece gratuitamente. He aquí, hoy es el día aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. ¿No te gustaría que Cristo fuera el Salvador personal tuyo esta misma noche? Es tan sencillo. Ábrele la puerta de tu corazón a Cristo. Déjalo entrar a tu vida, que Él sea el que comande tu vida, que Él sea el Señor. Y te extiende la vida eterna y empiezas a ver la posibilidad de una vida preciosa, abundante, mientras estamos aquí en la tierra. Vamos pues a hacer una pequeña oración. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro en signo, en señal de reverencia ante Dios mismo, y que Él nos extienda la vida eterna. A lo mejor tú ya hiciste esta oración conmigo, o tú sola, solo, en otro tiempo anterior, y ya eres cristiano y tienes a Cristo como el Salvador de tu vida. Quizá tú no has hecho esta oración. Vamos a hacerla. Pídele a Cristo que entre a tu corazón, que sea el dueño de tu corazón, de tu vida. Señor, en esta noche vengo yo aquí ante ti con todos mis pecados. Mi pecado más grande es que tú no eres el dueño de mi vida. A veces te uso solamente como médico de emergencias para que me saques de algún problema. No, yo quiero pedir perdón y quiero pedirte que entres a mi corazón. Quiero que entres y te sientes en el trono de mi vida. Allí donde yo estoy sentado, que realmente me ha hecho tanto daño ese yo. Desplázalo, entra, siéntate en el trono de mi vida. Regálame la vida eterna. Un regalo grande que tú das a todo aquel que quiera. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia, ahí está por todos lados. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Tú moriste por mí, pagaste por mis pecados. Yo quiero ese pago para mí. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, no es una oración mágica, son sencillamente palabras sinceras que tú expresaste ante Dios. Él escuchó, Él entró, Él es el dueño de tu vida y empieza una vida maravillosa. Te invito a que empieces a leer la palabra de Dios, el Evangelio de Juan en la Biblia. Léelo, es leche, lechita no adulterada, para que tú entiendas el gran amor de Dios. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que empieces este camino precioso que te llevará a la eternidad. Con un boleto, el boleto de entrar al cielo basado en los méritos de Cristo que tú te apropiaste. Yo hice esta pequeña oración hace ya 43 años. Cristo es el Señor de mi vida. Mi boleto está asegurado. Cuando yo muera, me voy directo al cielo, basado en lo que Él hizo por mí, porque Él pagó todo el pago completo, no la mitad. No hay nada que yo haga.
sino en agradecimiento. Sí, hay muchas cosas que yo hago para Cristo, pero es solamente como una demostración de algo que ya tengo. Que Dios te bendiga. Júntate con la persona que te invitó. Dile que las preguntas que tú tengas del Evangelio de Juan, o comunícate conmigo y yo te puedo contestar algunas cosas que tú estés teniendo duda, pero realmente es un camino precioso. El camino, no un camino, el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios los bendiga. Estaremos aquí el jueves que entra, 8:30, para seguir con este precioso libro de Gálatas que nos enseña la libertad que tenemos en Cristo. Somos libres del pecado y de la confusión y de ese yo terrible que me hace tanto daño. Somos verdaderamente libres. Que Dios los bendiga.